Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Con el maestro Leo Zuckerman. Él está como nosotros, como usted, sobre todo, muy pendiente de la parte económica y de la parte más sensible del daño económico provocado por la epidemia, por la pandemia. ¿A qué me refiero? Al empleo de millones de personas, empleo u ocupación, en fin, el modo de modus vivendi de millones de personas a nivel nacional. Mire, solamente en restaurantes, por ejemplo, estamos hablando de 2.1 millones de personas que finalmente trabajan como el sustento de 7 millones de mexicanos, que no es una cantidad menor. Y esto estamos hablando de restaurantes. De ahí súmele todos los que viven de comisiones, de propinas, de vender en la calle, de ambulantes, etcétera, en todo el país, ¿eh? Los que al no tener clientela, pues evidentemente no pueden vender, y si no venden, no llevan dinero a casa, y si no llevan dinero a casa, no comen. Así de brutal es el tema en la parte más sensible, le digo, de la cadena social, la cadena económica social. Querido Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Pepe, muy buenas noches. Efectivamente, mira, la parte económica del tema de la crisis del coronavirus es fundamental en esto. Porque la economía se va a parar, Pepe, se va a paralizar, sobre todo algunos sectores, y pues en México tienes dos problemas: el problema de la economía formal y el problema de la economía informal, que son muy diferentes, porque en otros países, en Europa, en Estados Unidos, no tienen el problema de la formalidad y pueden resolverlo relativamente fácil. Déjame te cuento, estaba ahorita revisando para mi artículo de mañana del Excelsior el plan fiscal que están discutiendo en el Congreso de Estados Unidos en este momento, que es de un monto de 2 millones de dólares. 2 billones, como se dice en castellano. Con B mayúscula, con B de grande, burro. Grandísima. Con B grandísima. Estamos hablando de que representa alrededor del 9.5% del Producto Interno Bruto de ese país enorme. Fíjate, a 25 pesos por dólar, Pepe, estamos hablando de alrededor de 50 billones de pesos. Es decir, el doble de todo lo que produjo México el año pasado. De ese tamaño es lo que quiere gastar el gobierno de Estados Unidos para paliar los efectos del coronavirus. Estamos hablando del paquete de estímulos más grande que se ha visto en la historia del capitalismo, Pepe. No hay duda al respecto. Es decir, ¿qué están diciendo los estadounidenses? Vamos a salvar a nuestros negocios y por lo tanto vamos también vamos a salvar a los empleados. Fíjate, nada más como parte de este proyecto que se está discutiendo en el Congreso, cada estadounidense va a recibir un cheque por $1,200 del gobierno y cada niño estadounidense $500. Ahora, claro, esto es sencillo en un país como Estados Unidos, donde la mayoría sí pagan impuestos y están en el padrón fiscal. Entonces es muy fácil darles esos cheques, imprimir esos cheques y mandarlos por correo. Eso no lo podrías hacer en México, Pepe, porque el 40% se calcula de nuestra economía está en la informalidad. Son gente que no está registrada en el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, en México tienes el problema, Pepe, de qué vas a hacer con la economía informal y qué vas a hacer con la economía formal. No sé por cuál quieres que empecemos, Pepe. Pues la que quieras, pero que sea concreto y al punto. Ya sabía que me ibas a decir eso. Mira, déjame empezar por el tema de la formalidad. Aquí de lo que se trata es de darle a las empresas apoyos de todo tipo fiscales para que no quiebren, porque si quiebran las empresas vas a perder mucho empleo formal que sí paga impuestos, seguro social, Infonavit, etcétera. Eso implica un
una política fiscal como la que están haciendo en Estados Unidos, con condonaciones fiscales, estímulos fiscales, etcétera, incluso ayudas a las empresas, sobre todo a las pequeñas. Pero ya dijo el presidente ayer que él no está en el ánimo de dar rescates como se daban en el pasado, sobre todo a los bancos y a las grandes empresas. Por lo pronto no tenemos información de que efectivamente, salvo algunos créditos que le van a dar las pequeñas empresas, que se les va a dar a las pymes, sobre todo, que son las que más emplean gente en nuestro país. Eso, entonces, todavía no se tiene un proyecto, me parece, para tratar de rescatar a las empresas mexicanas de la quiebra, porque no hay empresa, Pepe, en el mundo que aguante muchos meses sin ingresos. Eso en cuanto al sector formal. En cuanto a lo informal está más difícil, Pepe, porque ¿qué haces? Aquí estamos hablando del señor que vende jugos en la esquina, estamos hablando, como tú decías, de la gente que está en las calles vendiendo servicios como los boleros, etcétera, los que están en los tianguis, en fin, esa gente se van a quedar sin negocios muy pronto. ¿Y cómo les haces llegar dinero para que puedan consumir lo indispensable? Es decir, comida, medicinas, electricidad, etcétera. Pues eso está muy difícil, Pepe. Ahí sí está muy, muy difícil, y yo creo que eventualmente el gobierno va a tener que hacer algo. Se me ocurren algunas ideas, por ejemplo, porque el Ejército, la Marina, como parte del DN3, ponga centros donde pueda repartir de manera gratuita comida para estas personas que se van a quedar sin ingresos, o de repente buscar un esquema para repartirles también dinero de alguna forma, Pepe, utilizando pues no al Servicio de Administración Tributaria, sino que no sabe quiénes son esas personas, sino por ejemplo, quien sí tiene la lista de todos los mexicanos, pues es el Instituto Nacional Electoral, y quien sabe dónde están las zonas de mayor marginación es el INEGI. Entonces podría hacerse un programa del INE con el INEGI para tratar de llegar a esas personas y darles el dinero para que puedan subsistir, Pepe. Está muy difícil, y a mí lo que me preocupa es que no veo al gobierno de López Obrador moviéndose para hacer lo que sí están haciendo en otros países, como por ejemplo, te decía, en Estados Unidos, con estos 2 millones de dólares de política fiscal, el mayor paquete que se ha visto en la historia del capitalismo, Pepe. Pues gracias, Leo, gracias por el análisis, y estaremos en comunicación permanente el próximo jueves. Con mucho gusto, desde la sana distancia, Pepe. Desde la sana distancia, por supuesto. Gracias, querido Leo Zuckerman, con sus minutos de opinar. Mire, hablando de todo esto... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.